El Señor Jesucristo fue crucificado el viernes alrededor de las 9 de la mañana. Expira 6 horas después, alrededor de las 3 de la tarde. El Evangelio de Marcos nos dice explícitamente en el capítulo 15, versículo 42, que fue en la víspera del día de reposo que el Señor fue sepultado. Ese era el día que los judíos se preparaban para poder guardar apropiadamente el sabbat, porque la ley de Moisés prohibía trabajar ese día. José de Arimatea se armó de valor ese viernes en la tarde y le pidió a Pilatos el cadáver de Jesús para colocarlo apresuradamente en un sepulcro que había sido excavado en la roca. Dice Marcos capítulo 15, versículo 46, y sobre la entrada José de Arimatea mandó a poner una gran piedra. Un detalle importante que Marco incluye en este capítulo es que había un grupo de mujeres, discípulas fieles de Jesús, que le habían servido durante su ministerio en Galilea y que se habían quedado hasta el final de la crucifixión. Las mujeres siguieron a José de Arimatea y a Nicodemo, que se añadió un poco más tarde, para ver dónde estos dos hombres lo ponían. Ellas no sabían que José de Arimatea y Nicodemo eran discípulos secretos de Jesús. Así que ahora de repente ven a estos dos individuos, miembros del Sanedrín, que toman el cuerpo de Jesús. Así que ellas lo siguen a escondidas para ver dónde ellos llevaron el cuerpo. Debido a la llegada del sabbat, estas mujeres no pudieron preparar adecuadamente, como probablemente hubiesen querido, el cadáver de Jesús. Pero tan pronto como concluyó el día de reposo, a las puestas del sol del sábado, y las tiendas y los bazares volvieron a abrir por unas pocas horas, estas mujeres salieron apresuradamente a comprar especias aromáticas. Durante el sabbat, los miembros del Sanedrín, que al principio no quisieron entrar en la casa de Poncio Pilato para no contaminarse, fueron a verlo para pedirle que asegurara la entrada al sepulcro para que los discípulos no robaran el cuerpo de Jesús y luego salir diciendo que el Señor resucitó. Ellos recordaban perfectamente que Jesús había anunciado su propia resurrección y no querían dejar cabo suelto. Poncio Pilato les permite poner un grupo de soldados a la entrada del sepulcro y encima de eso manda a sellar la piedra, es decir, colocar el sello imperial de Roma sobre una soga a lo largo de la roca. Romper ese sello imperial era alta traición contra el imperio. Así que Jesús está muerto, enterrado en una tumba, con una gran piedra delante, sellada con el sello de Roma y una guardia romana custodiando la entrada. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, sucedió que hubo un terremoto violento. Un ángel del Señor, acercándose al sepulcro, quitó la piedra. Su aspecto era como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Todos los soldados habían salido huyendo espantados. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé se levantaron muy temprano en la madrugada del domingo para ir a ungir el cuerpo del Señor. Y es cuando están en el camino que reparan en el problema que tenían por delante. ¿Y quién moverá la piedra? Hay una piedra tapando el sepulcro. Sí, es una piedra muy grande y muy pesada, pero eso no es un obstáculo para nosotras, porque el gran amor que tenemos por nuestro Señor es el que nos ha traído hasta aquí, aunque corramos peligro en estos días difíciles.
Tengan cuidado al subir. Está muy oscuro y hay muchas piedras en el camino. Cuidado, cuidado. La piedra que tapaba el sepulcro ha sido removida y no hay ningún soldado custodiando la tumba. Así que ellos deciden entrar en el sepulcro y en vez de encontrarse con el cadáver de Jesús, se topan con un ángel vestido con ropaje blanco. Ellas se asustaron, se alarmaron. Estas mujeres ven la piedra removida, no ven el cadáver de Jesús. Ellas no tienen idea de lo que está pasando ahí. Ellas estaban perplejas. Estas mujeres necesitaban que alguien le diera una explicación de la tumba vacía. La paz de Dios esté con ustedes. No se asusten. Buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, cuyo cuerpo vienen a ungir. No está aquí. Ya no está aquí. Fue levantado con el poder de Dios. Se ha levantado tal como Él lo había dicho. Así que, mujeres, ya no hay razón para que se asusten ni para estar tristes. Por el contrario, alégrense, llénense sus corazones de alegría y de esperanza, porque nuestro Señor resucitó. Gloria a Dios. Pero vayan, díganle a Pedro y a los demás discípulos que se acerquen a Galilea, como Él les dijo antes de morir. Allí Él se encontrará con ellos, en el lugar donde Él los llamó, al lado del mar de Galilea. Vayan. Y saliendo ellas huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Y las mujeres, regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. María, la madre de Jacobo, y Salomé referían estas cosas a los apóstoles, y a ellos estas palabras le parecieron como una barbaridad, un absurdo, un desvarío, y no le creyeron. Los discípulos consideran increíble el anuncio, pero sin embargo no podían desestimarlo. Obviamente estaban confundidos con el comportamiento de estas mujeres. Y nos dice que Pedro y Juan se levantaron y corrieron al sepulcro. Voy a ver la tumba. Yo también voy. Juan llegó primero y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró, se quedó afuera. Al llegar Pedro, entró al sepulcro y vio los lienzos que habían envuelto el cuerpo y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús puestos allí. En ese momento entró también Juan y vio y creyó, y se fueron a sus casas maravillados de lo que había acontecido. María Magdalena volvió y se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro de la tumba. A mi Señor Jesús, si usted se lo ha llevado, dígame dónde está y yo iré por él. María. Maestro. No me toques, María, porque no he vuelto al Padre. Pero más bien, ve y dile a mis hermanos
que vuelvo al Padre, quien es vuestro Padre, y vuelvo a mi Dios, quien es Dios de ustedes. Hermanos, el Señor ha resucitado. Amén. Aleluya. Hermanos, nuestro Salvador resucitó. Aleluya. Él resucitó. Y les pido por favor que vayamos ahora a Mateo 28. Mateo 28, y vamos a entrar en el tema que nos compete, que es el Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado. Mateo 28, vamos a leer del 1 al 8. Hace referencia a la obra que pudimos presenciar. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos, por toda la organización, por todo el esfuerzo durante toda esta semana. Dice la palabra del Señor, Mateo 28, del 1 al 8, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. La crucifixión fue un evento sin duda duro que marcó las vidas no solamente de quienes estuvieron presentes, algunos con indiferencia, otros con burlas, otros viendo la oportunidad de ser salvos, de ser rescatados. Pero la resurrección que fue después, a los 3 días de Cristo, es la verdad fundamental de nuestra fe. Es determinante para nosotros como creyentes creer en la resurrección, tener convicción de que Cristo ha resucitado, de que la tumba está vacía, de que no es un cuento, de que no es una historia simplemente, sino es una experiencia, una realidad que debe estar viva en cada uno de nuestros corazones, porque en la medida que nosotros tengamos eso presente y que nosotros lo vivamos de esa manera, nuestros estilos de vida van a ser diferentes, no van a permitirse cualquier cosa, porque realmente hemos tenido un encuentro con esta verdad, con este fundamento que es la resurrección de Cristo. Ahora bien, en aquel tiempo, no obstante, al principio sus mismos discípulos tuvieron dificultad para creer que Él se había levantado de entre los muertos. Tuvieron duda, aunque Él mismo le había predicho, le había explicado, le había enseñado que Él iba a padecer, iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Ellos aún no terminaban de entender el verdadero significado de estas palabras. Aún no entendían de poder comprender y poder profundizar en lo que Él le estaba diciendo. Incluso desde antes de su crucifixión, cuando Él fue arrestado y fue llevado, casi todos se entristecieron y algunos se desalentaron y hasta le dieron la espalda. La duda los invadió de inmediato. Habían caminado 3 años y medio con el Señor, habían escuchado su palabra, habían estado allí en cada instante, en cada detalle, ver cada milagro, ver el cumplimiento de cada una de las
acciones que Jesús presentaba. Y sin embargo, tan pronto como el Señor fue arrestado, varios de ellos, desalentados y tristes, se fueron, huyeron del sitio. Después no creían, aún más confundidos, no creían esas primeras noticias que se decían acerca de que el Señor había resucitado, que lo habían visto andar, que lo habían escuchado hablar, que les había mandado una invitación para encontrarse en Galilea. Todas estas cosas para ellos me imagino que eran un cúmulo de pensamientos en las mentes, donde no tenían una claridad de lo que realmente estaba pasando. Sin embargo, cuando por fin lograron, y escuchen muy bien esto porque esto es aplicable hoy día para cada uno de nosotros, cuando por fin lograron vencer sus dudas, cuando al fin entendieron el mensaje, porque puede ser que muchos estando acá aún no han entendido el mensaje, aún se dan libertad en sus vidas, aún viven como les place, pero cuando al fin entiendas el mensaje de Cristo, cuando al fin entiendas el mensaje de la cruz, ese que aún no se te ha revelado, cuando al fin entiendas lo que es la resurrección para tu vida, entonces sus vidas cambiaron radicalmente, dice la palabra. Ellos cambiaron completamente, abandonaron sus temores y se lanzaron a la proclamación del Evangelio con denuedo, con valentía, con convicción, con certeza, porque sus vidas habían sido impactados por la resurrección del Señor. Si hoy estás aquí, tienes vidas duditativas, donde estás y no estás, donde estás luchando, necesitas un encuentro verdadero con la verdad del Señor. Necesitas asomarte en esta tumba y ver que está vacía y tener un encuentro con esta verdad de que Cristo resucitó, porque Él entregó su vida por ti, murió por tus pecados y ya no tienes que estar esclavizado a ese estilo de vida, apartado del Señor. Lo que esos primeros discípulos experimentaron está vigente hoy para cada uno de nosotros. Puede ser que tengas dudas, puede ser que hoy estés aquí incluso sin entender por qué estás acá. Puede ser que has cuestionado incluso la existencia de Dios. Puedes tener las luchas que puedas imaginar o experimentar, pero eso no dice o eso no desacredita la verdad de Cristo. Cuando entiendas realmente esta verdad, al igual que estos hombres y mujeres, tendrás una experiencia tal que te llenarás de ese amor del Señor, de esa valentía del Señor, y empezarás a comprender y empezarás a vivir una vida transformada como Dios espera. De eso se trata. La resurrección de Jesús es la piedra angular, es la que sostiene nuestra fe. Sin resurrección no hay perdón de pecados. Sin resurrección la fe cristiana viene a ser la más miserable de todas las creencias. Vendríamos a ser los más miserables si realmente Cristo no hubiese resucitado, como dice la palabra, porque seguiríamos muertos en nuestros pecados y seguiríamos viviendo de rituales, de costumbres, de tradiciones, y estuviésemos haciendo prácticas estériles espiritualmente. Pero gracias a que entendemos y hoy puedas entender el mensaje de la resurrección, tu vida ha de cambiar, mi vida ha de cambiar. Debemos de pensar y vivir de una manera diferente. Si no es así, necesitas tener este encuentro, como lo experimentaron estas mujeres, como lo experimentaron estos discípulos. Tener un encuentro con el Jesús resucitado para que quedes convencido de lo que Cristo ha hecho por ti y cómo ha padecido y cómo el Señor aceptó ese padecimiento como pago de tu pecado, de mi pecado.
Así que a la luz de la palabra vamos a ver algunos aspectos, puntos que se establecen del acontecimiento de la resurrección de Cristo. Y el primero de ellos es que el Señor Jesucristo vive. Ese es el primero. Cristo vive. Cristo está en nosotros, está en medio nuestro. Cristo está en nuestras vidas. Cristo vive y vive en ti. Eso tienes que tenerlo presente. Algunos creen que Él fue solo un personaje bíblico, una figura histórica. Otros que fue un buen hombre. Algunos tantos que fue un profeta. Que su resurrección a lo mejor es un mito, que aún no entiende o no comprueban. Pero nosotros como creyentes, nosotros sabemos que Cristo resucitó. Debido a que Él fue mucho más que un profeta y un maestro. Él fue el Hijo de Dios, que entregó su vida, que se hizo como nosotros, quien siendo totalmente Dios, también fue un totalmente hombre, tomó nuestro lugar. Allí en la cruz, aceptó el sacrificio por nuestros pecados y un sacrificio que fue aceptado por el Padre cuando le resucitó. Ahora Él está a la diestra del Padre, dice la palabra, abogando por ti, abogando por mí, abogando por nosotros, intercediendo por nosotros. Y conforme a su promesa, está preparando un lugar, una morada celestial para cada uno de los que aquí estamos. Y para toda su iglesia, para todo creyente. Los profetas y líderes de todas las religiones que existen y han existido, han muerto y sus tumbas están cerradas y sus restos están allí. No pueden abrirla porque ahí están sus restos. Mas la tumba del Señor está abierta, está vacía. Cristo vive. La cruz está vacía, no está crucificado en la cruz. La cruz está vacía, la tumba está vacía, porque el Señor anda, el Señor vive. Está a la diestra del Padre y allí está intercediendo. Nuestro Señor es el único que vivió, estuvo muerto y ahora vive. Por los siglos de los siglos vive. Gloria al Señor. Y que además está activo, está ocupado en nuestro bienestar. No solamente aquí temporal, sino nuestra estadía eterna junto a Él. Está preparando las moradas. Está preparando el lugar a donde nosotros hemos de ir en algún momento. Debemos estar gozosos. Cristo vive. Pero la segunda verdad es que nosotros somos perdonados. Gracias a la resurrección, mi amado hermano y amigo, usted y yo somos perdonados. Si la resurrección no se hubiese dado, nosotros no podemos ser perdonados, porque significa que el sacrificio no fue aceptado. Y si el sacrificio no fue aceptado, nosotros estuviésemos eliminados espiritualmente. Pero gracias a que Cristo resucitó, usted y yo somos perdonados. Nuestros pecados han sido perdonados, no por nuestras buenas obras, ni por portarnos bien, ni por las promesas que podamos hacer, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz en favor nuestro, es que nosotros podemos recibir el perdón de Dios. Este sacrificio dejó satisfecha la justicia de Dios. Y esto es algo importante, porque nos han enseñado por tradición a creer en un Dios que tuerce la justicia. Cuando hago las cosas mal y pretendo que Dios entonces me favorezca, me siga ayudando, me siga bendiciendo. Porque nos han enseñado a ver a Dios como, a lo mejor como un abuelo consentidor, que no importando la sinvergüenzura del nieto, no lo corrige y lo bendice más bien. Ese no es Dios. Ese no es el Dios de la palabra. El Dios de la palabra es Dios de amor, pero también es Dios justo.
Y la justicia de Dios tenía que ser satisfecha, tenía que ser respondida, tenía que ser completamente cubierta. Y eso obligaba entonces que alguien tuviese que ir a pagar, porque la justicia del Señor estaba establecida. Y es para todo aquel que peque, la condena es la muerte. Y Dios no iba a negociar eso. Así que tuvo que ir nuestro Señor Jesucristo, tomando nuestro lugar, para que así Él pudiese entregar su vida y entonces cubrir, satisfacer la justicia de Dios. Allí está el amor y la justicia del Señor manifestándose para que nosotros podamos entonces ser perdonados. Así que tu pecado tiene un alto precio, mi pecado tiene un alto precio. Ese sacrificio que vimos allí, esos clavos que a veces de manera jocosa decimos, voy a colgar la cruz o voy a colocar los clavos de un lado para darnos el permiso a hacer cualquier cosa. Esos clavos llevaron la carga de nuestros pecados, esa cruz, ese maltrato, fue nuestros pecados. Pero gracias a ese sacrificio, usted y yo somos perdonados. Y eso nos tiene que llegar de gozo. Sí, nos entristece haber sido causantes de esto, pero nos llena de gozo, porque sabemos que Jesús lo hizo de manera voluntaria y por amor. Y ese amor fue manifestado en la cruz, con todo el dolor y el sufrimiento, pero fue manifestado. Y nosotros entonces somos receptores del amor de Dios, no merecedores, pero somos los receptores y nuestros pecados son perdonados. Así que la salvación la alcanza por medio de Cristo. Él nos da su perdón, Él recibe nuestra transgresión cuando confesamos nuestros pecados a Él, aceptándole como nuestro Señor y Salvador. Gracias a su resurrección, Cristo puede salvar perpetuamente nuestras vidas. Ahora, el tercer aspecto es que nosotros viviremos para siempre. Tengamos eso presente. Viviremos para siempre. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivimos para siempre. Aunque los creyentes vamos a partir, si así Dios lo permite, físicamente, como todas las demás personas, nosotros tenemos una promesa de vida eterna. Y Dios ha prometido que tendremos vida eterna, que no vamos a morir. Por lo que en el momento que partimos de este lugar, nuestra alma y nuestro espíritu se separan del cuerpo y van a la presencia de Dios. No quedan por allí. Mis amados, no hay comunión con las almas y espíritus de las personas que parten, y menos de los creyentes. No quedan por allí diciéndonos cosas. No están disponibles para que nos protejan como a veces nos enseñan, para invocarlos, para pedirles. No, hermanos, eso es mentira. Eso no está en la Biblia. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:8, si estamos plenamente confiados y preferíamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Ausentes aquí, presentes allá. No estamos presentes aquí, presentes allá. Una vez que nosotros experimentamos la muerte, nuestro alma sale con el Espíritu y va de inmediato a la presencia de Dios. Queda un cuerpo inerte que comienza un proceso de descomposición, pero no está allí la persona. Tengamos eso bien claro. El alma está en la presencia con el Espíritu, ya
vivo aún en la presencia del Señor. Para nosotros la muerte física es el final de todo sufrimiento, dolor, tentación y desengaño. Es el final de nuestras obras aquí en la tierra, pero es el comienzo de una vida totalmente nueva en la presencia de Dios. Eso es lo que es la muerte para nosotras. La vida eterna es interminable. Además, no podemos perder lo que el Padre, lo que Dios nos ha entregado, porque nos ha sellado con su Espíritu Santo. Estamos asegurados. ¿Quiere decir esto entonces que tengo licencia para disfrutar esta vida como me plazca? No, no tenemos esa libertad, no tenemos esa licencia. Dice Gálatas 5:13, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros con amor. Somos libres en Cristo, pero para servirnos, para amarnos, no para hacer lo que nos plazca, no para darle rienda suelta a mis deseos, no, sino para manifestar el amor de Dios. Tenga presente, si pecamos aún estando en esta libertad de manera deliberada, vamos a sufrir las consecuencias, vamos a sufrir dolor, vamos a padecer sufrimiento, porque Dios le ama, Dios me ama, y Él no quiere que yo me pierda ni que usted se pierda, y va a disciplinar nuestras vidas, pero es para que nos mantengamos allí con Él, unido a Él. Otro aspecto, tendremos un cuerpo resucitado, y eso es importante tenerlo presente. Acabamos de ver, de experimentar lo que es la resurrección del Señor. No perdamos de vista cuando Él asciende al cielo, al Padre. Él asciende con un cuerpo, no asciende en el espíritu, no asciende espiritualmente, asciende corporalmente. Un cuerpo glorificado, pero con un cuerpo. Cuando Cristo estuvo en este mundo, su cuerpo fue visible y tangible como cualquiera de nosotros. Después de la resurrección, su cuerpo humano fue transformado en cuerpo glorificado, llevando incluso las huellas del sufrimiento, de los clavos en sus manos y en sus pies. Pero ese cuerpo no fue un fantasma. Sus discípulos le vieron, le reconocieron. No fue un cuerpo diferente, no fue una apariencia diferente, le reconocieron. Incluso uno de ellos palpó para ver si era real. Dios ha prometido que también nosotros tendremos cuerpos resucitados, cuerpos como el que Él experimentó y está sentado a la diestra del Padre. Sin embargo, era diferente al nuestro porque podía atravesar. Vemos cuando se le apareció a los discípulos y traspasaba la pared, un cuerpo glorificado. Nosotros no lo podemos hacer, pero cuando el Señor nos resucite el cuerpo, también experimentaremos un cuerpo similar al de Jesús resucitado. Es posible, y escuche bien esto, que ahora mismo no podamos saber mucho al respecto. Nuestros cuerpos glorificados seguramente serán perfectos y adecuados para vivir en nuestro hogar celestial. Uno más, el cielo será nuestro hogar. Tengamos eso bien claro. Nos desvivimos tanto en este lugar, nos afanamos tanto en este mundo, nos invertimos tanto en las cosas materiales. Y eso es porque no tenemos claridad que nuestro destino, nuestro hogar eterno es el cielo. La vida en este mundo es difícil, es dolorosa. Nuestros cuerpos se van desgastando y degenerando. Recordemos que este mundo no es nuestro hogar. Tampoco es nuestra ciudadanía. Filipenses 3, 20, 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. No es americana, no es europea,
que a veces nos desvivimos por una de estas nacionalidades. Nuestra nacionalidad es celestial. Es la mejor de todas las nacionalidades, porque nos da la entrada a la eternidad, a la presencia del Señor y estar junto a Él. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la palabra, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amado hermano, amado amigo, nos espera un lugar hermoso, téngalo presente. Nos espera un lugar extraordinario, donde no habrá ni siquiera este calor, donde estaremos frescos en la presencia del Señor, disfrutando a plenitud en la presencia del Señor, donde nuestra existencia será perfecta y eterna. No habrá nada que nos afecte negativamente. Allí reinaremos con Cristo para siempre y con nuestros cuerpos glorificados les serviremos, amaremos y alabaremos al Señor. Eso es lo que nos espera. Aunque en general desconocemos también detalles profundos de esto, de lo que vamos a experimentar en la eternidad, podemos anticiparnos que estaremos activos y gozosos en la presencia del Señor. Y vamos a concluir con un punto más. Dios, por medio de la resurrección, de su resurrección, ha establecido la oportunidad para reconciliar al mundo consigo. Y este es uno de los mensajes más importantes de la resurrección, que gracias a ella se estableció la oportunidad y gracias a esa oportunidad usted y yo ahora podemos estar en la presencia del Señor. Pero amado amigo, amada visita, si aún no has considerado esto, Dios te ha traído acá para que escuches con atención, para que puedas considerar esto en tu vida, porque necesitas reconciliarte con el Señor, incluso siendo creyente. Si te has distanciado, es un momento ideal para reconciliarte con el Señor, porque por medio de su resurrección se estableció esta oportunidad para reconciliarnos. La palabra reconciliar significa volver a unir aquello que fue separado. ¿Por qué fuimos separados del Señor? Por el pecado. Y el pecado nos sigue separando del Señor. El pecado sigue afectando nuestras vidas. Por eso la oportunidad de reconciliarnos. Nuestro pecado nos ha separado de Dios, quien es santo, y no hay nada que podamos hacer para solucionar esta situación. No hay nada que usted y yo podamos hacer para esto. Estamos separados. Todo lo ha hecho el Señor. Pero el Señor dio el primer paso para reconciliarnos consigo, al enviar a su Hijo a satisfacer su justicia divina. Jesús ocupó nuestro lugar, ocupó tu lugar. Allí en la cruz, toda esta semana hemos estado reflexionando acerca de esto, de su muerte, de su padecimiento y ahora de su resurrección. Jesús ocupó tu lugar, nuestro lugar, llevó sobre sí nuestros pecados y recibió el castigo de la ira de Dios que merecíamos nosotros, lo recibió Él. Incluso experimentó el abandono del Padre, como dijimos, por nuestros pecados. Y todo esto para que pudiéramos ser aceptados y reconciliados con el Padre. Poco antes de morir, lo vimos allí, Jesús exclamó: consumado es. Esta frase dice que el Señor ha pagado completamente por ti, que no hay nada que haya quedado pendiente, que si hoy tienes carga, culpa, si hoy estás afectado emocionalmente, tus pensamientos te bombardean,
te atacan, te culpan, te hace sentir indigno, menospreciado, desestimado. Si hoy estás acá con confusión de tu vida, has llegado a pensar que no sabes por qué estás aquí, que no sabes por qué aún vives, es porque el Señor hoy te está diciendo: yo lo he hecho todo por ti. Yo he entregado todo por ti. No tienes que hacer nada, sino solamente creer en este mensaje de la palabra para tu vida. La obra de redención y reconciliación ha sido hecha por ti y hecha completa. No hay nada que debas añadir. No hay nada que debas considerar además de hacer, sino solamente reconocer tu condición con humildad, reconocer que has pecado, reconocer que has caminado a espaldas del Señor, reconocer que has estado viviendo durante todo este tiempo por medio de las explosiones de tus emociones y pensamientos, a lo mejor herido o herida, dolida por las situaciones que has experimentado, a lo mejor con manifestaciones de rebeldía contra tus padres, contra tus seres cercanos, o a lo mejor contra la iglesia, dolido por lo que has vivido, lo que has experimentado. Pero el Señor te dice hoy: consumado es, he hecho todo ya. Solamente debes reconocer, solamente debemos reconocer. Así que por medio de la fe en Cristo, la enemistad ha sido eliminada y ahora somos hijos de Dios. Hemos sido revestidos por la justicia del Señor. Allí donde estás, reflexiona. No sigas hundido en estos pensamientos, en estos sentimientos que te están haciendo daño, que están arruinando tu vida, que no te están permitiendo ver las grandezas y la maravilla del Señor. Hermano, que tú estés aquí, esto es un milagro. Un día domingo de una semana festiva, que te hayas parado a la hora que te levantaste y viniste para acá, es un milagro. Dios hizo eso en tu corazón. Dios te inquietó. Dios colocó a esa persona allí para que estuviese pendiente de ti. Pero te ha traído Dios con propósito. No salgas de este lugar sin reconocer la oportunidad que Cristo te está dando de reconciliarte con el Padre, de reconciliarte con Él. No salgas de aquí perdiendo esta oportunidad. Abrázala porque Dios te la ha establecido y te la ha entregado a tu vida. Vamos a orar allí donde están. Señor, gracias, Padre. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, porque haces tu voluntad completamente en nuestras vidas. Porque en estos momentos difíciles que puedan estar viviendo algunas personas o muchas acá, tú le has traído, Señor, para presentarle y manifestarle tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque nos amas, porque entregaste tu vida en la cruz, siendo perfecto, no habiendo cometido pecado, aún sabiendo el sufrimiento que ibas a experimentar. Decidiste hacerlo por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque levantaste a tu Hijo aceptando este sacrificio como muestra de ello, Señor. Gracias, Padre, porque
tocaste nuestros corazones y tu Espíritu Santo nos convenció de nuestra maldad, de nuestro corazón dañado, de nuestro corazón engañoso. Y pudimos reconocerlo, Señor. En medio del orgullo y la soberbia que hay en nosotros, en medio del dolor, de la herida que hay en el ser humano cuando uno se ha reconciliado contigo, tú nos diste la oportunidad de reconocerte, de reconocer nuestra condición y de reconocerte como nuestro Salvador. Gloria y honra solo para ti, Señor. Pero hoy hay aquí personas, algunos que nos visitan, otros que tienen tiempo, pero que no han entendido completamente tu mensaje. Y están luchando, Señor. Están luchando con sus vidas. Y desean y anhelan honrarte, pero aún están atados, Señor. Atados al pecado, atados, Señor, a los deseos de la carne. Atados, Señor, y dolidos por lo que se ha experimentado a lo mejor. Sufriendo, Señor, con manifestaciones de rebeldía, de molestia. Obra en sus corazones, Padre. Tu Espíritu Santo, al igual que nos convenció a nosotros, Señor, convénceles también a ellos. Convénceles de su condición y su necesidad de ti, para que tú, el Cristo resucitado, vivas también en ellos, reines en ellos y los lleves a una eternidad. Allí donde estás, amado hermano, amigo, si reconoces esto en tu corazón, háblale al Señor. Dile al Señor, amado Señor, dile allí, repítele. Reconozco que he pecado, Señor. Reconozco que he vivido apartado de ti. Reconozco que no te he tenido en cuenta, no te he considerado. Dile allí al Señor si lo sientes, incluso he dudado de ti, de tu existencia. He vivido tanto dolor y sufrimiento que te he sentido ausente. Dile al Señor si es tu caso. Pero dile al Señor, te pido perdón. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho, de haberte dado la espalda. Y te pido, Señor, que seas mi Salvador. Dile allí al Señor. Sálvame, Señor. Levántame. Como te levantaste de la tumba, levanta mi vida, Señor. Resucita mi vida, Padre. Dile allí al Señor. Obra tu vida en mí. Transfórmame. Haz un milagro. Quiero vivir para ti. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy. En Cristo Jesús te lo he pedido. Amén, Señor. Amén. Mientras seguimos orando, hermano, vamos a seguir orando un poquito más. Quiero pedirle a las personas que han hecho esta oración, levanta una de tus manos, vamos a orar por ti. Esto es un paso de valentía, que allí públicamente puedas manifestar que has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. Puedes levantar una de tus manos. Alguien más. Gloria al Señor. Alguien más. Posible también que hay personas que a lo mejor ya han caminado por este
por este camino. Pero no te avergüences. No te avergüences. Dios es el Dios de oportunidades. Y las veces que sea necesaria, si es de volver a Él, tenemos que volver. Cuando el Señor le preguntó a Pedro cuántas veces se debe perdonar, Pedro le dijo 7 veces y él le dijo 70 veces 7. El Señor está dispuesto a perdonarte las veces que sea necesaria. Avergüénzate del pecado, no de reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Bendito Señor, te damos gracias por cada persona que hoy ha reconocido su condición, porque tu Espíritu Santo le ha convencido, Señor. Le ha hecho entender su necesidad de ti. Ha orado, Señor, y te ha invitado para que seas el Salvador y el Señor de su vida. Señor, tú dices en tu palabra que cuando oramos conforme a tu voluntad, tú escuchas la oración y que la respondes con prontitud, Señor, conforme a tu voluntad. Ahí está cada una de estas oraciones, Señor, de cada uno de mis hermanos y amigos que desde su corazón lo ha manifestado. Te pedimos, Señor, como iglesia, que le guardes, les protejas y les sigas bendiciendo y sigas tratando con sus vidas y que puedan permanecer, que puedan seguir viniendo y que puedan conocerte, Señor. Como iglesia, danos la oportunidad de recibirles, de abrazarles, de atenderles, de escucharles, de caminar con ellos, Señor. Así como lo hicieron otros con nosotros, que nosotros ahora podamos hacerlo con ellos, Señor. Gracias, porque somos tu iglesia. Gracias, Señor. En Cristo Jesús te lo hemos pedido. Amén, Señor. Amén.